Hermanos, un saludo cordial con todos. Nosotros, cada vez que conversamos sobre el libro de Hechos, podemos ver la gracia de Dios imposible que para nosotros en el libro de Hechos. Es por eso que tengo mucho agradecimiento. Nosotros estamos viendo como Pablo no fue a Efeso, sino que de Mileto deseaba ir a Efeso para encontrarse con los hermanos, pero en el día de Pentecostés tenía que ir a Jerusalén. Por eso ya no fue a Efeso, sino que de Mileto llamó a los ancianos de Efeso. Y cuando vieron los ancianos, hemos visto lo que hemos estado conversando, ¿verdad? Aquí, en Hechos, capítulo 20, versículo 29, perdón, en el versículo 29, desde el versículo 28 voy a leer Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonará el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Podemos ver acá, ¿qué es lo que dice Pablo? Yo voy a partir. Yo voy a partir. Después de eso van a haber lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice después? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Van a venir del exterior lobos rapaces, ¿verdad? Pero también de entre ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de la iglesia se levantarán personas que quieran ser buenas por sí mismos. Esas personas se van a levantar en la iglesia. A veces pueden ser ancianos en la iglesia o a veces los ministros tienen... Ellos no enseñan la fe y la confianza en Jesucristo, sino que enseñan que la gente, los miembros de la iglesia, estén a favor de ellos. Por eso a veces se forman grupos a favor de los ancianos o los pastores. De esa manera, a veces podemos ver cómo los ancianos se van de la iglesia. Lo importante de esto es, no es que tienen que seguirse a sí mismo, tienen que salir de sí mismo y simplemente tienen que hacer que los miembros miren solo a Jesús. En otras palabras, enfermo de 38 años se encontró con Jesucristo. El ciego de nacimiento se encontró con Jesucristo. Este ciego de nacimiento se encontró con Jesucristo. Simplemente Jesucristo hizo lodo y le dijo que vaya al estanque Siloé y que se lavare. Este ciego, ¿quién era? De repente ustedes nunca han estado ciegos, pero una persona que no puede ver del frente tiene muchas dudas. Porque yo puedo ser ciego, pero de repente me casé y supongamos que ahora vive con su esposa. Si es que yo puedo verificar con mis ojos que mi esposa está con otro hombre, no habría problema, ¿verdad? Pero si de repente parece que mi esposa estuviera con otro hombre, pero simplemente me parece eso, siento eso. La gente que es ciega, cuando piensa eso, empieza a tener un temor extremo. Como una persona que es ciega, esas personas se confunden por esos sentimientos. Si es que, por ejemplo, entre ustedes viven con un esposo ciego, lo más importante es que ustedes tienen que mostrar que son una esposa en la cual el esposo puede tener fe. No tienen que guardar nada, sino que tenga que decirle todo al esposo, decirle que pasó esto y lo otro, me encontré con otra persona en el mercado. Pueden decirle esto. De esa manera, simplemente si hacen que el esposo no tenga ninguna duda, entonces no va a haber ningún problema. Las personas
que pueden ver, pueden expresar las expresiones, también pueden ver lo que se muestra, ¿verdad? Pero cuando un ciego empieza a tener duda de la esposa, entonces eso causa mucho sufrimiento, tanto al esposo como a la esposa. Es por eso que, ¿qué es lo que tiene que hacer una esposa que tiene un esposo ciego? Tiene que hablar siempre con verdad. Si te es equivocado, puede expresar eso con verdad. Si ha cometido algo, puede decir eso. Entonces, de esa manera, cuando el esposo se da cuenta que su esposa habla con sinceridad, va a tener la fe en su esposa. De esa manera, esa persona ciega no puede ver si de repente la esposa es bonita o no, ¿verdad? Pero eso no es nada importante porque no puede verlo. Pero pueden vivir de una manera feliz si tienen fe en la esposa. Por eso los ciegos, como no pueden ver, tienen mucha duda. Son más dudas que a otras personas normales. Por eso, realmente, si es que la mujer empieza a hacer algo que cause duda, de repente tendría que decir eso directamente. Por ejemplo, amor, me pasó esto, me encontré con tal persona, otra persona. De esa manera, cuando habla, es muy fácil. Pero, como era un ciego de nacimiento, no puede ver, ¿verdad? Por eso, cuando tiene duda, cuando de repente ya no puede salir de eso, por eso, si hay una mujer que viva con un esposo el cual se ha lisiado de la vista, tiene que hablar siempre, sinceramente, hablar todo. Si no tienen duda, entonces van a ser muy felices. No importa que no sea tan bonita, no importa que se tenga que operar, sería muy bueno, ¿verdad? Y también, si hay gente que es ciega de nacimiento en la vida de fe. La gente ciega en la vida de fe. ¿Cuál es el problema fundamental de esas personas? Que no pueden creer en Jesús, porque tienen una vista oscura, no pueden ver, y simplemente van a una dirección en la cual solo creen en sí mismos. ¿Por qué? Porque las personas piensan que se conocen a sí mismos más que otras personas. Por eso, hay muchos momentos en que simplemente fluyen dentro de sí. Por eso, en nuestro corazón, en mi corazón, si yo pienso que soy una esposa de un ciego, entonces en mi corazón yo tengo que evitar cualquier cosa que pueda hacer que sienta mal a mi esposo de repente. También tengo que hablar todas las cosas. Tengo que ser, si de esa manera yo puedo hablar de manera abierta, esa relación de pareja se va a hacer muy buena. Los ciegos no pueden verificar las cosas con su vista, por eso si empieza a tener duda, aunque sea una cosa pequeña, de repente la mujer puede pensar, y por esto simplemente voy a mentir, puede pasar de largo con una mentira. En estos casos pueden traer muchos problemas muy grandes, es por eso que tienen que hablar siempre con sinceridad. Yo pasé esto, mi corazón es esto, yo he hecho esto. Si creen de esa manera exactamente, no importa que la mujer no se haga el maquillaje todos los días, o no importa que corte el cabello todos los días bonito porque está con un ciego, pero si verdaderamente el esposo puede creer, puede tener confianza, y puede creer el esposo a la mujer y la mujer en el esposo. En la relación de Cristo y nosotros, ¿cuál es el problema? Yo, dentro de mí está Jesucristo. Jesucristo me quiere guiar hacia la fe, pero yo quiero ir hacia la carne. Realmente, Jesucristo y yo, si es que esa relación se da perfectamente exacto y si nos conectamos, nuestra vida, sea el problema que sea que aparezca, no es problema para nosotros. ¿Por qué? Sea la dificultad que sea, Jesucristo soluciona todo. Por eso, no hay nada que cause un problema. No es así, ¿verdad? Pero en nuestro corazón hay algunas cosas que Jesucristo, por ejemplo, el pensamiento de la carne, estas cosas están ocupando mi corazón. Si yo quiero estar con Jesucristo juntamente, como yo no puedo, ese Jesucristo no puede estar con la carne, tengo que desechar todo mi pensamiento de mi carne y si empiezo a confiar solo a Jesús, empiezan a aparecer cosas maravillosas. Es por eso que cuando suben pensamientos de la carne y esos pensamientos empiezo a aceptarlos poco a poco, parecen que esas cosas no fueran problema, pero empiezan a acumularse.
y empiezan a malograr toda mi vida de creencia. Por eso, 내가 가져왔던 이 생각은 죄뿐이고 악뿐이고 멸망받기 합당한 사람인데 그래서 예수님 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 내가 이제 신라면 예수님 한 en ese momento en que yo me di cuenta que yo empiezo a aceptar los pensamientos, esos pensamientos evitan que yo pueda creer en Jesús. 우리가 믿음을 갖는다면 그것보다 좋고 아름다운 건 없는 것입니다. 근데 사람들이 그렇지는 않습니다. De esa manera puedo darme cuenta que no estoy conectado con Jesús, pero el creer con Jesús, no hay mejor manera que creer en Jesús que sacar mis pensamientos de la carne. Esos pensamientos de la carne son difíciles de eliminar. 예수님을 정말 사랑하는 사람이라면 Por eso si yo soy una persona que realmente ama a Jesús, finalmente, 돈다 놔두고 no es que puedo dejar todo el dinero, sino que 자신보다 예수님을 더 믿는 사람. tengo que creer primero en Jesús más que en otras personas. Creer en Jesús más que en mí mismo. 저는 1962년 5월 때 기술하사 시험을 En el año 92, en mayo, yo desaprobé el examen de la Escuela de Oficiales No Comisionados. Mi tío estaba en Japón, tenía una compañía de construcciones. Mis primos eran muy jóvenes, es por eso que mi tío se esforzó para que llevarme a mí a Japón. Yo también en ese tiempo, yo quería trabajar abajo de mi tío, dedicándome a la construcción. Estaba pensando de esa manera. Pero en ese tiempo era un tiempo en el cual Japón y Corea no estaban en buenas relaciones diplomáticas. Por eso yo no podía aprender. Yo quería subir a un barco de contrabando para ir. En ese tiempo yo aprendí mucho japonés, hablaba muy bien japonés, pero ya olvidé todo. Poco a poco he olvidado todo. Pero ahora yo había aprendido de verdad para poder conversar, a realizar una conversación común. Pero después de eso, yo me rendí en ese camino en ir a Japón y luego de eso desaprobé el examen de la Escuela de Oficiales No Comisionados. Todos los planes que yo había hecho, 1 por 2 y por 3, todos se derrumbaron. Me puse a pensar dentro de mí que no debo creer en mí. En ese momento, las personas que se conocen exactamente quiénes son las personas que después de conocerse pueden creer en Jesús. Esas personas saben que si siguen su pensamiento van a fracasar. En ese momento, y que uno piensa de esa manera, que descubre eso, puede empezar la vida de fe. La gente que piensa, el diablo coloca pensamientos en los cuales parece que puedo seguir mi pensamiento poco porque me gusta mi carne, porque me gustan los placeres y las concupiscencias. Por eso, pensando que en un grado yo puedo hacer mi pensamiento, pero uno cuando sigue su pensamiento y la carne y los deseos de la carne se aleja de Jesús y se transforma en enemigo de Dios. A pesar que sean pastores y ministros, hoy en la mañana estaba hablando sobre Salomón. Salomón había hecho el templo de Jerusalén, había vivido de una manera muy sabia. Y después de eso, amó a las mujeres gentiles. Imagínense cuántas princesas tenían. Yo creo que había traído a todas las mujeres que pasaban por Jerusalén frente a él. ¿Cómo es posible que haya podido hacer eso? De repente, ¿cuántas princesas o cuántas concubinas habrá tenido? De repente le faltó incluso, no se sintió complacido con eso y trajo mujeres gentiles y las trajo de Egipto. Para Salomón, él había hecho todas las cosas con sabiduría, pero como creía en sí mismo, seguía sus pensamientos, sus pasiones. No pudo tener una línea exacta con respecto a las mujeres. Por eso, ¿cuál fue el resultado de eso para Salomón? Salomón al final termina dividiendo al país en dos y vienen infelicidades, oscuridades y problemas. Por eso, cuando creemos en Jesús, es importante saber esto exactamente. ¿Cuál es mi pensamiento y la palabra de Dios? Jehová dice, mis pensamientos son diferentes pensamientos, mis caminos son diferentes tus caminos. Así como el cielo es tan alto como la tierra, mis pensamientos son diferentes a tus pensamientos. Si yo creo en esto, yo, a pesar que se levanten los pensamientos en dirección a mi carne, yo puedo cortar exactamente esos pensamientos en mi corazón. Y después de eso, cuando yo corto esos pensamientos de mi corazón, yo puedo conocer exactamente a Dios, puedo hacer la vida de creencia exactamente. Lo que podemos conocer exactamente con esto es que esas personas, sea
lo que sea, Dios conoce a las personas que creen en Él, ¿verdad? Es por eso que esos pensamientos que yo tengo, ¿cuál es el problema? Seguir mi pensamiento. Al final, vienen los pensamientos y las concupiscencias. Si yo tengo fuerza yo no tengo fuerza para poder vencer mis concupiscencias, por eso tengo que, a través de la fuerza de Dios, a través del Espíritu de Dios, yo puedo quitar esos pensamientos de la carne. En ese momento, ustedes pueden recibir la guía del Espíritu. Y sea lo que sea que hagan, ustedes pueden recibir la gracia y la bendición de parte de Dios. Pero al la gente que no puede hacer la vida de fe tiene un problema en común. No pueden menospreciar a Dios, pero tampoco no quieren botar su carne. Quieren agradar a Jesús, pero también quieren agradar a su carne. Quieren hacer la voluntad de Dios, pero también siguen la voluntad de su carne y de su pensamiento. Esto es el problema más grande en nuestra iglesia dentro de ahora. Por eso dice la Biblia que cualquiera que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si yo dejo mi pensamiento, aunque sea un poco, a pesar que yo pueda hacer la vida de fe, no voy a poder descansar. Pero si se derrumba ese corazón de creer en mí mismo, así como dice la voluntad de Dios, pues colocaré sobre su corazón mis leyes y en sus mentes las escribiré. Esto es algo muy maravilloso. Después de yo recibir la salvación, habían algunas cosas dentro de mí. Cuando yo fui a Daegu, al principio, habíamos pedido prestado un edificio de 3 pisos y hicimos el salón de culto. En ese tiempo había muchas dificultades. En ese tiempo, habían muchas bicicletas en Daegu. Para el segundo piso en la escalera, habíamos colocado la bicicleta y la habíamos encadenado. Pero alguien había abierto el candado que estaba en la bicicleta, lo había colocado abajo y cuando escuchamos ese sonido, bajamos, pero la persona ya se había llevado la escalera. En ese tiempo, la verdad es que estaba muy triste porque se llevaron la bicicleta que teníamos. Después de eso, habían dificultades en la vida en la cual yo tenía en Daegu, pero la tentación más grande que tenía era, como estaban los hermanos y las hermanas de la iglesia, si yo les cuento a los hermanos que tengo dificultad, de repente, si yo demostraba que estaba difícil, los hermanos podían venir a ayudarme, ¿verdad? Eso no era tan difícil, pero si yo de verdad quería confiar en los hermanos, yo quería decirles que tenía hambre y mostrar eso. Pero el Señor mira mi corazón, ¿verdad? Por eso, ¿de dónde viene ese corazón de querer demostrar mi dificultad? De no creer en Dios. Si yo no creo en Dios, yo no puedo actuar. Por eso sobre esa parte yo empecé a pelear mucho sobre esa parte. De verdad, había muchos momentos de dificultad. En ese momento, sí, de verdad, yo quería hablar frente a Dios, pero una vez al día, era un día antes de la fiesta lunar y no teníamos absolutamente nada. Era creo que las 10 de la noche más o menos, y alguien vino a buscarnos. Era una hermana, y fue con mi esposa, de repente estaban conversando durante mucho tiempo. Esa hermana en ese tiempo, en ese tiempo fue la primera vez que apareció el billete de 10,000 wones, que son $10. Había traído 10,000 wones. ¿Qué fue lo que nos dijo a nosotros? Mañana es el primer día del año lunar y toda su familia va a ir al colegio, por eso que ella se había quedado en Daegu. Por eso que ella había hecho toda la limpieza en la noche y en la noche ella quería hacer la oración del primer día del año junta. Pero en la noche estaba orando ella para empezar esa oración y de repente su corazón, ese dinero sentía, dale ese dinero al pastor Oxupar. Sentía ese corazón dentro de ella. Entonces la hermana dijo, Dios,
yo simplemente quiero orar, no quiero llevar ese dinero. Mañana voy a llevar ese dinero. Y de verdad seguí orando, pero 다시 하나님 나 mientras estaba orando a Dios, 집도 잘 모르니 yo no conozco la casa del pastor Oxupar, entonces por eso yo voy a dar el dinero mañana. Pero de repente no aguantaba nada, entonces colocó ese dinero en una sobre y vino. Dice que ella fue a un camino grande y se encontró con un hermano y de repente me preguntaron, ¿usted conoce la casa del pastor Oxupar? Sí, conozco. Y de repente por eso ese hermano la trajo a nuestra casa. Y ese hermano nos dio esa bolsa. Y cuando abrimos ese sobre, dice que ella estaba la mamá de mi suegra, yo y mi esposa. Pasaban las 10 de la noche. 굉장히 큰 돈이었는데 Para nosotros $10 era un dinero muy grande en ese tiempo, entonces fuimos a comprar el mercado. Y mi esposa continuamente iba a comer, a probar los bocaditos que estaban ahí. 세상에 딱 La verdad es que bien parecía que de una manera humana podía solucionar eso, pero dejando esto y confiamos en Dios. 그래서 제가 그런 거 De esa manera, experimentando esto una y dos veces, me cuento cuando yo estaba en Kimcheon, cuando yo obtuve una casa, experimentando esto continuamente, 내 마음에 점점 믿음이 en mi corazón poco a poco empezó a crecer la fe 하나님이 나를 도우시 y de esa manera Dios me ayudó y podía ver cómo nos guiaba. Es por eso que tenía mucho agradecimiento. 물질적으로 어려웠는데 Económicamente había muchas dificultades. 2010년에 제가 En el año 2010 a mí me invitaron de la Asociación Comunista Juventud de China para dar una conferencia y me invitaron a mí de una editorial china para hacer un libro y empecé a hacer un libro sobre educación para el desarrollo del intelecto. Antes de eso, yo no había recibido ninguna regalía por la impresión, pero cuando fuimos a la empresa que se llama Kyobon, entonces en ese momento fuimos que habían regalías, entonces yo empecé a recibir las regalías por imprenta de mi libro. 제 삶에 복음에 돈 쓸 수 있는 기회가 점점 De esa manera, poco a poco podía ver cómo Dios me ayudaba al momento que yo tenía que gastar dinero para el Evangelio, para hacer la construcción de los salones de culto en el extranjero, para hacer los centros misioneros o para comprar tierra en el extranjero para la misión. 하지만 도와서 일할 수 있도록 Yo podía hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios me ayudaba en todo eso y tenía mucho agradecimiento. 제가 2010년부터 책이 팔리기 En 시작하면서는 ese año, 상당히 돼서 en el 2010, empezó a venderse mi libro y hubo un incremento de ganancia. Yo podía ver cómo Dios 물질 주시기도 하는 거예요. me daba dinero de esa manera. La verdad es que 처음에 책을 낼 al principio cuando yo lancé mi libro, 나 같은 사람 쓴 yo pensaba dentro de mí, ¿quién podría leer un libro el cual yo he escrito? 아무도 안 살 거라고 생각했어요. Pensaba que nadie iba a comprar mi libro, pensaba que nadie iba a ver mi libro, pero cuando salió el libro, El perdón, Secreto del perdón de los pecados y el nuevo nacimiento fue un bestseller. Hubo una ganancia muy grande. Después de eso también Dios me dio 복음은 했어요. una ganancia y permitió que yo pueda utilizar el dinero para el evangelio. Por eso que tengo mucho agradecimiento. 하나님이 시험생활 하나님 Pensando ahora, puedo ver cómo Dios 일할 수가 puede trabajar de muchas maneras, mucho más grandes, no simplemente de esta. Por eso que tenía mucho agradecimiento. 꼭 내가 뭐 국왕이나 No es que yo tengo de repente con un rey o un presidente. 일부러 그렇게 No es que me esforcé para encontrarme con un presidente o un rey o con una princesa, sino que Dios abrió el camino. Y como Dios abrió el camino, en cualquier momento es posible esto. 제가 Yo 됐습니다만 les he comentado eso varias veces. 에스와티니 En Eswatini, el rey de Eswatini 그 국제회의 가서 tenía una conferencia internacional en Estados Unidos. Y yo estaba en Nueva York, entonces yo fui a la oficina de las Naciones Unidas y fui a la oficina para encontrarme con el rey. 기다리고 있는데 Estaba esperando 옆에 y al costado 여러 막 사람들 그 había muchas personas, estaba en el cuarto de descanso. Y me pregunté de dónde había venido una persona y dijeron, venido de unas islas del Pacífico, había venido junto con el primer ministro. ¿Está solo así? Yo le dije, yo soy Oxupar, soy un pastor. ¿Será posible que se pueda decirle al primer ministro que yo me quiero encontrar con él? Por favor, le pido que puedan decirle eso. ¿Así? Esa persona dijo, está bien, no hay problema. Y fue y le dijo, venga, el primer ministro quiere encontrarse con usted. Y yo de repente, yo simplemente de esa manera me encontré con esa persona. Durante 42 minutos yo pude predicar el evangelio. Después de eso, encontrándonos y sabiendo noticias, él me dice que me ha invitado a su país. 있을 수 없는 일인데 Es imposible, ¿verdad? Esas cosas son cosas que no pueden pasar, pero Dios abre los caminos. Por eso Dios es Dios, ¿verdad? Y Él puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. 어떤 내가 애를
A veces no, hay muchas cosas que no pasan cuando yo me esfuerzo, pero de verdad a veces veo cómo Dios abre caminos para que yo pueda trabajar. 제가 Yo, 저녁에 이제 en la 예배를 noche, 마치고 después de terminar el culto, 양식도 없고 그래. a veces yo no tenía dinero ni tampoco tenía alimentos. Por eso no quería ir a mi casa y me quedaba en el centro de culto y estaba orando. 그럴 때 참 그런 시간. En ese tiempo, de verdad también era un momento muy bueno para mí. 저 장파리 청가 Cuando yo estaba en Changpali, fue la primera vez, vinieron unos gángsters y estaban molestando y me querían sacar de ese lugar. 진짜 막 그날. La verdad que en este día yo estaba muy, muy molesto. 근데 암만 화내도 내게 유익된 건 없는 거라. 무릎 Pero me di cuenta que aunque estaba molesto, eso no era edificante para mí. Es por eso que me arrodillé y empecé a orar. 그 시간에 깨서 En la noche siempre oraba a Dios de esta manera. 압곡동 Cuando estaba en Changpali, habían muchos tiempos y esos tiempos eran muy buenos para mí. Cuando estaba solo en acción de cultura, yo podía gritar orando. De esa manera yo echaba todo mi corazón a Dios y en la mañana yo podía ver cómo Dios me ayudaba. Realmente es invisible, pero el hecho de yo confiar en Dios es mucho mejor que confiar en gángster, es mucho mejor que confiar en millonarios o gente adinerada. Por eso, hermanos, nosotros estando dentro de la iglesia, en el momento de que hay cosas en las que yo creo más que en Dios en ese momento, hay problemas. Cuando vemos acá a las personas, podemos ver que en este versículo dice, después de mi partida entrarán medios de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas que arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la iglesia, dentro de ustedes, estando en la posición de pastor o de anciano, un pastor, imagínense cuán bueno sería el hecho de que el diablo atrape a un anciano a un pastor. Sería muy bueno, ¿verdad? El diablo, entre los 12 discípulos de Jesucristo, eligió que Judas lo transformó a su favor de él para que pueda entregar a Jesús. De esa manera, simplemente es una persona que va a la iglesia, sino que es un líder de iglesia, o un pastor de iglesia, un anciano. Esas personas, cuando entra un corazón torcido, esas personas sin el Evangelio y sin la vida, sin el Espíritu Santo, si viven simplemente por su carne, esas personas reciben una maldición y una destrucción después de recibir la salvación. Estando en esta vida, podemos ver cómo Dios en medio de nosotros ha obrado de muchas maneras. Pero, en resumen, una persona que cree en sí mismo y una persona que se niega a sí mismo es totalmente diferente esas dos personas, ¿verdad? Las personas no viven por la fe y viven por la manera humana porque tienen carga frente a las cosas y piensan que después de eso, utilizando las maneras humanas, caen y se vuelven a caer. De esa manera causan problemas en la iglesia, de esa manera hay oscuridad. El diablo levanta esas situaciones en cualquier momento. Los 6 discípulos de Jesús también echaron a Jesús y se escaparon, ¿verdad? Pero lo sorprendente es que Dios, con una gracia tan grande, nos guía y nos ayudó. Eso es muy valioso y muy hermoso. Pablo ahora llamó a los ancianos de Efeso y les dijo que después de mi partida vendrían lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y también entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es por eso que
Los hermanos y las hermanas siguen a los ministros. Eso es muy bueno, pero de repente hacen una constitución y de esa manera hacen que se divida la iglesia. Estas cosas son cosas ocasionadas por el diablo en continuidad. Nosotros también, haciendo el ministerio, encontramos con muchos pastores en nuestra iglesia también. Hay muchos hermanos muy valiosos y muy preciosos. Desde mi punto, yo puedo ver que son muchos más jóvenes que yo, pero son muy valiosos y muy preciosos. Y pensando en cómo ellos van a obrar, de verdad que tengo mucha esperanza. Hay muchos siervos como ellos, pero en nuestra iglesia también. No todos los pastores son así. Podemos ver que hay pastores que no son así. ¿Por qué? Porque ellos no se ordenan a sí mismos, no se niegan a sí mismos. Como no se niegan a sí mismos, siempre están ellos entre su corazón y son arrastrados por ellos. Por eso, a pesar que ellos quieran ir por un camino recto, los pensamientos de la carne, las concupiscencias, hacen que ellos vayan a un camino torcido y los guían a eso. Si vemos Proverbios de Salomón, podemos ver cuán maravillosas cosas fueron las que fueron hechas por él. Pero, ¿qué pasó con Salomón? Cayó en las mujeres extranjeras. Y de esa manera él estando viejo, a pesar que era rey, simplemente estaba bajo la más de las mujeres extranjeras. Y de esa manera podemos ver que Dios divide a la nación de Israel en Judea y en Israel. Y hace dos países. Y de esa manera muchos soldados son atrapados también, y en la época de Roboam vienen muchas dificultades. Podemos ver esta parte a través de la Biblia. Hermanos y hermanas amados, nosotros, ¿en qué creemos? No es que creo en mí, sino que creo en Jesús. ¿Por qué? Porque yo he sido engañado por el diablo. Por eso si yo determino por mí o por mi pensamiento, mi voluntad, he sido engañado por el diablo, y el diablo, hay una probabilidad muy, muy grande de que sea arrastrado por el diablo. Por eso nosotros, lo importante de creer en Jesús es que dice, cualquiera que quiera seguirme a mí, primero tiene que negarse a sí mismo para que pueda seguir en pos de Jesucristo. Hay muchas personas que nos guían de una manera incorrecta. Incluso cuando son pastores, pasan esas cosas. Por eso yo, mientras he estado ministrando, yo me esforcé para no hacer personas a mi favor. ¿Quién está a mi favor? ¿Quién dice quién es el que está a mi favor? Yo me he esforzado para no hacer ninguna persona que esté a mi favor. Todos estamos juntos, predicando el Evangelio y trabajando el Evangelio. Oramos juntos. Por ejemplo, en África, en Kenia, estamos queriendo hacer una universidad, necesitamos dinero. En Myanmar también hay muchas dificultades. Trabajamos juntos. He pensado que sería muy bueno dar un poco de dinero para Myanmar. Sería muy bueno. Entonces, no hay problema cuando todos conversamos. En ese momento, cuando hay una opinión diferente, pueden haber dificultades y pueden haber problemas y se pueden dividir en grupos. Eso no es agradado por Dios. Por eso nosotros, descubriendo la voluntad del Espíritu Santo de esa manera, el Espíritu Santo nos habla de esa manera. Hay que hacer de esa manera. Eso es algo muy bueno, ¿verdad? Hoy, muchas personas utilizan las maneras humanas. Cuando el humano entraba a la iglesia, como somos personas, cuando entramos a la iglesia, yo tengo que negarme a mí mismo. Tengo que dejar de creer en mí. Tengo que negarme a mí mismo, y después de eso, de esa manera puede obrar Jesucristo. Si una persona que cree en sí mismo está en la iglesia, de esa manera hace que la iglesia esté para su favor y hace que la iglesia fluya a su manera. Eso es lo que la Biblia nos habla exactamente. El apóstol Pablo hizo una iglesia en muchos lugares. Al principio había gente que estaba predicando conmigo, pero dice que todos se alejaron de mí. Es por eso que yo no quiero mostrar esa iglesia a él. El diablo es mucho más sabio que nosotros. Es por eso que el diablo quiere atrapar a las personas que son débiles. Yo también. Por eso, las personas que reciben la salvación
estaban muy felices porque iban a vivir por el Evangelio, pero poco a poco fueron cayendo en la carne y en el mundo y caen de esa manera. Hermanos y hermanas amados, nosotros en esta obra santa de Dios no puede entrar un corazón diferente al corazón de Jesús. Tengo que desecharme a mí mismo, tengo que negarme a mí mismo y de esa manera el corazón de Jesús, el Espíritu de Jesús, la palabra de Jesús cuando entra en mi corazón y me guía, en ese momento nosotros podemos transformarnos en las personas más maravillosas y llenas de gracia. Hace muchos años, no es que no hayan dificultades ni problemas, sí, hubieron, pero dentro de mí, cuando el Señor ha sido mi dueño, Él me ha guiado y Él ha solucionado todos los problemas. Pensando en esto, he tenido mucho agradecimiento. Es muy maravilloso esto. A veces han habido dificultades en las cuales ni siquiera he podido dormir. A veces he habido momentos en que he estado sufriendo. Pero el ángel, cuando vino a José, estaba en sueño, vio cómo había unas escaleras y las escaleras subían y bajaban, subían y bajaban. De esa manera también yo podía ver en mi corazón cómo yo era como José, como Jacob, y podía ver exactamente cómo avanzaba esa escalera. ¿Por qué subirá este ángel? ¿Por qué bajan los ángeles que están ahí? Ahí yo puedo ver, dice la Biblia que hay ángeles quienes están cuidando a mí. Sería muy bueno esto, ¿verdad? Por eso puedo ver cómo los ángeles llevan mis problemas y bajan con la solución. Ya esa solución es el problema cuando baja. Por eso es que los ángeles suben y dicen, por favor, el pastor Oxopar tiene ese problema, por favor, Dios, soluciona ese problema, Señor, por favor, llévale esta esperanza. Hay un ángel para mí, para el pastor Oxopar, en el cual sube con mis problemas y Dios le permite que baje de nuevo con la situación y solucione ese problema. Pensando en estas cosas, tengo mucho agradecimiento. Jacob en su sueño pudo ver que habían ángeles que subían y bajaban de la escalera. De esa manera, continuamente yo también sé que hay un ángel para mí. No es invisible, no puedo conversar con él, pero me está cuidando, me está protegiendo. Y todos los días sube y lleva mi problema y trae la solución de mis problemas. Por eso que yo digo, esta vez pensaba que estaba a punto de morir, pero cuando me levantaba, puedo ver cómo se soluciona todo ese problema. Han habido muchos momentos de esos. Yo puedo darme cuenta que a veces pensaba que el Evangelio iba a terminar de esa manera. Pensaba que yo no iba a poder solucionar esto. Pensaba que estaba muy triste. Había muchos momentos como estos, pero cuando me levantaba en la mañana podía ver cómo todo estaba solucionado. Me he dado cuenta que ayer mi ángel ha subido, ha solucionado todo mi problema y ha bajado con la solución. Hermanos y hermanas amados, ustedes también tienen un ángel. Lo más importante es que el Espíritu Santo está junto con nosotros. Es por eso que cuando vacío mi corazón, cuando puedo desechar mi corazón, y de esa manera yo puedo escuchar la palabra del Señor, el Espíritu Santo está dentro de mí y se hace uno con mi corazón. Entonces, cuando mi Espíritu se hace uno con el Espíritu Santo, entonces yo no hago las cosas, sino que Jesucristo las está haciendo. Por eso es muy bendito. Pablo, antes de ir a Roma, llamó a los ancianos de Éfeso y les dijo, habrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Qué es lo que dice luego? Le dijo a los ancianos, ¿verdad? No he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Le dice, ¿por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo conocía sobre lo que iba a pasar, por eso partiendo de este lugar, les dice de esta manera, les amonesta, hace que la iglesia esté firme y de esa manera se va a Jerusalén y es atrapado a Jerusalén y se va hasta el César, luego de eso va a Roma en el barco y luego de eso se encuentra con la tempestad, vienen muchas dificultades, muchos problemas y después de eso finalmente Pablo llega a Roma. Y en Roma
esa flor hermosa del Evangelio empieza a florecer. Hermanos y hermanas amados, nosotros, si desechamos la concupiscencia de la carne, podemos transformar en esta tierra al cielo. Hermanos, no hagan su reino. No quieran estar en un lugar cómodo para ustedes, sino que estén en una iglesia en la cual Jesucristo puede estar. Hermanos, por eso, exalten a Jesús y de esa manera Dios nos va a bendecir. Y vamos a recibir una gracia muy, muy grande. Estoy seguro de esto. Yo cuando estaba en Apcocton, en ese tiempo había los ancianos que habían recibido la salvación, ya han fallecido. La hermana Sun El Sun había recibido la salvación y luego hermanas, una por una habían recibido la salvación. En la noche cuando pasaba, yo podía ver cómo habían prendido el fuego y como podían ver cómo el fuego se reflejaba, ellas así, con esa luz, estaban leyendo la Biblia. Era muy valioso esto. Había muchas hermanas ancianas que tenían mucha edad. Iban por el camino trasero y por la ventana yo podía ver cómo se escuchaba. La Biblia decía Jehová y se escuchaba. No se imaginan cuán feliz estaba de esa manera. Los ancianos. Había muchos ancianos que habían recibido la salvación. La hermana Sun Sun luego también. Ahora incluso la mamá de la hermana de Samonin Beck también, ¿verdad? Cuando yo estaba en Apcocton, la hermana Beck era recién una bebita que había nacido, pero se transformó en una hermana muy valiosa, Samonim, y ahora todos han recibido la salvación de verdad. Fuimos en ese tiempo, vimos cómo la iglesia se estableció y mucha gente creía en Dios, luego viendo cómo sus hijos viven por el Evangelio. Es muy valioso esto. Nuestro Dios amado, nuestro Padre, cuando yo estaba en Apcocton y cuando estaba en Changpali, obró de una manera muy maravillosa. Cuando estaba en Kimcheon también. Yo no conocía nada, era una persona muy joven, pero vine a Daegu y viviendo en Daegu también, sentí que necesitábamos ministros, entonces hicimos la escuela para misioneros, empezamos a hacer iglesias en cada región, empezamos a mandar evangelistas, empezamos a hacer la iglesia, luego empezamos a mandar pastores al extranjero. Hemos mandado ministros a todo el extranjero, en todo el mundo. Dios nos ha permitido esto hacer tan valioso. Dios permite que todo esto ocurra y me está guiando. Y a través de mí puede obrar Dios. Es por eso que tengo mucho agradecimiento. Yo también. Había momentos, muchos momentos en los que caía en mi carne y también había momentos de que seguía mi pensamiento. Pero Dios me ha cuidado. Hermanos, estoy seguro que de repente pueden tener estas tentaciones, pero si ustedes tienen ese corazón para amor con Jesús, pueden botar todo eso y cuando vienen por el Evangelio, el Señor, ustedes van a ser atrapados por la mano del Señor y a través de ustedes, así como obró en Pedro, así como obró en Pablo, de verdad, va a poder hacer cosas maravillosas a través de ustedes y se va a predicar el Evangelio en todo el mundo. Tengo la seguridad de esto, especialmente ahora, por el COVID-19 hay muchas dificultades y mucha gente está sufriendo. En esta época, Dios, a través de nosotros, muchos pastores están recibiendo la salvación y confirmando su fe. Tengo mucho agradecimiento y simplemente no nos queda menos que darle la gloria a Dios. Hermanos, no simplemente son personas pequeñas, sí, no tenemos condición para nada. Nos falta mucho, pero dentro de nosotros está Jesucristo. Si colocamos el Espíritu de Jesucristo dentro de nosotros, Pedro pudo levantar al ciego que estaba en el templo La Hermosa. Dentro de nosotros, en cualquier momento Dios puede obrar. Es por eso que nosotros, los pensamientos o las concupiscencias de nosotros, si desechamos esto y seguimos un corazón para seguir al Señor, de esa manera, el Espíritu Santo que guía a Jesucristo y también en Hechos, todas esas cosas también pueden ser posibles que pasen en esta época a través de nosotros. A través de nosotros se va a predicar el Evangelio en todas y cada parte del mundo. De verdad, yo creo de esta manera. El año pasado, debido al COVID-19, hubo muchas dificultades en la iglesia y muchas iglesias han cerrado sus puertas. Pero por el contrario, nosotros, a través de esto,
hemos predicado en todo el mundo. La próxima semana y también la primera semana de mayo vamos a tener el gran seminario bíblico. Es por eso que el Señor va a ayudarnos. Mientras predicamos el Evangelio, muchas personas reciben el Evangelio y con alegría van a servir al Señor. Hermanos y hermanas amados, mañana, ¿qué va a pasar? ¿Dónde van a tener su esperanza? ¿Van a tener su esperanza en lo carnal? Echen todo eso carnal y simplemente tengan la esperanza en el Señor. Tengan la esperanza en Dios. Si ustedes se transforman en obreros de esta valiosa obra, no hay nada más valioso que esto. Yo de verdad era una persona, un humano que no servía para nada. Así como dice la Biblia, levantó la piedra que había sido echada por los constructores. De esa manera también tengo mucho agradecimiento por poder haber hecho esta obra hasta ahora. A partir de ahora también, sí, me faltan muchas cosas, soy muy débil, pero si el Señor obra, nosotros vamos a poder hacer muchas cosas más valiosas del Evangelio. Yo tengo la fe en esto. Hermanos y hermanas amados, estoy seguro que Dios va a obrar en ustedes y ustedes se van a transformar en obreros valiosos del Evangelio. Para eso yo tengo que sacar mis pensamientos de la carne en mi corazón. Tengo que saber que ya he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Entonces, aunque suba el pensamiento de la carne, puedo decir, oh, yo ya soy muerto, ya he sido crucificado. Y desechando los pensamientos de la carne, si ustedes siguen la guía del Espíritu, no va a haber nada más valioso que esto. Hasta ahora también hay muchos pastores en nuestra iglesia, pero entre ellos, de verdad, hay muchos ministros que están echando todo su corazón, pero también, perdónenme, pero también hay muchos ministros que no hacen eso. Ellos también. Espero que si ellos echan su corazón y pueden creer en el Señor de esa manera, Dios va a obrar en ellos. Las cosas que aparecen en Hechos. Viendo capítulo por capítulo, podemos ver que esto no es hecho por ninguna manera ni método humano, sino que se ha dado todo por Dios. Y es por eso que es muy valioso. Nosotros hemos recibido el perdón de pecados a través de la sangre de Jesucristo y ahora estamos predicando ese evangelio. Este evangelio valioso. Estoy seguro que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para nosotros. Entonces, estamos siguiendo la guía. Si caemos en la carne, imagínense cuán triste se sentiría el Señor. Hermanos, no parece importante seguir en la carne, pero verdad, al final estaríamos destinados al fracaso. Espero que sigan al Señor. Que a través de ustedes, una persona pueda recibir la salvación, que ustedes se transformen en misioneros de otros países y prediquen el Evangelio en el extranjero. Sería muy valioso esto, ¿verdad? El misionero Lee Sang-ryung, de verdad, hace un poco de tiempo, yo estaba muy triste, de verdad, porque él falleció. Estaba en Ghana, en Accra, predicando el Evangelio. Y muchas personas recibieron salvación. Luego, a pesar que él no podía escuchar nada con su oído, su esposa siempre le escribía al costado como una secretaria y predicaba el Evangelio. Y pudo predicar el Evangelio a muchos hermanos y se levantó mucha obra valiosa del Evangelio. A una persona que a pesar que era sordo, Dios obró de una manera muy grande. Ahora ustedes pueden orar, pueden escuchar, pueden hacer esas cosas. Dios les ha dado este cuerpo, esta juventud, esta vida tan valiosa. Si ustedes no... Sería muy triste, ¿verdad?, que ustedes no utilicen esta vida para el Evangelio, sino que se utilicen solo para su carne. Hermanos y hermanas amados, Dios a través de nosotros quiere salvar a todo el mundo y quiere hacer que toda la gente que esté destinada para el infierno pueda ir al cielo. Por eso nos dio a nosotros la potestad que ni siquiera se los dio a los ángeles para poder predicar el Evangelio. Espero que ustedes puedan echar todo su corazón. Y a pesar que estén con hambre, de repente que experimenten dificultades o que experimenten tribulaciones, menospresiones y también dificultades, pero si ustedes pueden vivir por el Evangelio, imagínense cuán emocionante sería presentarle al Señor con esa vida. Pero si de repente ustedes se presenten frente al Señor después de haber seguido toda su carrera, sería diferente, ¿verdad? Espero que... Estoy seguro que ustedes sufrirían mucho, hermanos y hermanas amados. Viendo el libro de Hechos, de verdad, cuando leo Hechos, tengo mucha fuerza. Puedo ver dentro de mí, cómo Dios está obrando. Entonces Dios va a obrar de esta manera en mí.
puedo avanzar con valentía y con denuedo a través de la lectura de Hechos. Haciendo esta lectura de Hechos, ya estamos llegando al capítulo 20, ¿verdad? No queda mucho tiempo para terminar ese libro de Hechos. Hasta ahora podemos ver que Pablo llega a Jerusalén, 로마로 y luego va a ir a Roma. 가는 길로 Y termina cuando Pablo llega a Roma, junta a los judíos y empieza a predicar el evangelio. De esa manera termina este libro de Hechos. Todavía no, dicen que todavía el libro de Hechos no ha terminado, porque el libro de Hechos termina en el capítulo 28, pero Dios continuamente a través de los cristianos está escribiendo un nuevo Hechos. 이 시대 사도행전 가운데 거하는 Hermanos, ustedes que son 정말 los hermanos que están en el libro de Hechos de esta época, así como Pablo y como Pedro, espero que ustedes puedan vivir solo por el evangelio antes de presentarse al Señor y que reciban la bendición. 감사합니다. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense mucho. Muchas gracias.
a través de Hechos. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo fue a Roma. Estamos aprendiendo sobre esa parte. Vamos al capítulo 21 de Hechos. El libro de Hechos tiene 28 capítulos. Estamos en el capítulo 28. Solo quedan 7 capítulos en el capítulo 20. Vamos a entrar al capítulo 21. Yo he contado mucho sobre esto, pero hace unos días yo fui a la iglesia de Incheon para ir a compartir la palabra. En nuestra iglesia hay un hermano que está encargado de un hospital. Y me dijo que cuando yo regrese a mi casa, antes que vaya, pase por el hospital. Entonces, terminando, y más o menos a las 3 fuimos al hospital, y cuando habían esperando unos hermanos y una hermana también. Habíamos conversado sobre muchas cosas. Entonces, sacaron un poco de sangre también, hicieron otros tipos de estudios. Después de 2 días, ese hermano se comunicó conmigo y me dijo que ha realizado 20 tipos de inspecciones de cáncer, pero en todas las partes han salido sin ningún problema, especialmente 14.4 grados hacia el grado de hemoglobina en comparación a mi edad. Me dijo que tenía un cuerpo muy saludable. Eso fue lo que me dijo él a mí. Ese hermano estaba preocupado por mi salud. ¿Por qué? Porque a mi edad me dijo que las articulaciones, especialmente las articulaciones de las rodillas, se pueden complicar. Por eso cada vez que yo voy, me coloca una inyección. Ese día también colocó una inyección para las articulaciones de las rodillas. El hecho de que yo me cuide a mí mismo, el hecho de que Dios me cuide, esas dos cosas no se pueden comparar. Si es que yo, por ejemplo, mi hijo tendría 3 años, vamos a suponer, y si yo tendría que dejar a mi hijo y irme a un lugar lejano durante 10 años, entonces, si yo no tuviera la disposición para poder llevar a mi hijo, entonces, ¿a quién se le podría encargar a mi hijo? Sería a la persona más confiable, ¿verdad? Estoy seguro que haría de esta manera. Sí, es verdad. Entonces, nosotros siempre pensamos sobre esta parte, sobre mi vejez. Desde mi punto de vista, yo ahora estoy envejeciendo. Una de las cosas más importantes era que yo no preparé nada para mi vejez. Porque Dios es el que me cuida. Y el hecho de que Dios me cuide y que yo me cuide a mí mismo, eso no se puede comparar. El hecho de que yo me preocupe por mi familia, por mis hijos, por mi vejez. El hecho de que yo me cuide no se compara con el hecho de que Dios me cuide. Todos los años, de la Oficina Central de Seguros me llaman para que yo haga una inspección de cáncer. ¿Por qué? Porque tengo mucha edad. Siempre me llaman, pero yo nunca he ido a hacer esa inspección de cáncer. Esta vez, cuando hice estos exámenes de salud, especialmente, el año pasado, durante un año, yo no viajé prácticamente a ninguna parte del extranjero. Creo que el próximo año no he ido al año una vez, he estado solo en el interior del país. Por eso me ha salido un poco de estómago, ¿verdad? De panza, porque estoy comiendo bien y mi rostro también, el semblante se ha mejorado, mi salud se ha mejorado. Entonces, los hermanos y hermanas me dicen que hace unos años yo tenía una espalda débil y también no me podía quedar durante mucho tiempo parada, es por eso que se me tiene que sentar. Pero ahora, no importa que yo esté predicando durante muchas horas, estoy de pie y no me siento. Por eso que los hermanos y hermanas están muy contentos de que yo esté con salud. Ellos también están orando por mí. La verdad es que yo tengo mucho agradecimiento por eso. No se puede comparar el hecho que yo me cuide y que Dios me cuide. Si es que yo... No se puede comparar, es incomparable el hecho de que yo cuide a mi hijo, a mi hija, y que Dios cuide a mi hijo, a mi hija. No existe nada en el mundo que yo pueda hacer igual que Dios. Es por eso que lo que puedo decir con exactitud es que cuando yo entregué toda mi vida a las manos del Señor, cuando yo he obrado para el Evangelio, cuando yo he servido al Señor, he tenido mucho agradecimiento.
Recientemente, dentro del Señor, yo ya no salgo al extranjero y en el gobierno nos están diciendo que van a dar la vacuna. Es por eso que me gustaría recibir la vacuna más rápido, pero como tengo tiempo, como yo tengo 78 horas de edad, me van a poner la vacuna. Luego hay un orden por la vacuna, entonces estoy viendo mi orden para la vacuna, pero Dios está cuidando a nuestra iglesia. Si me dicen que yo testifique sobre esto, cuando yo vine a Seúl y vine a la y tuvo un problema muy grande con la oficina gubernamental de Socho, 27 pastores vinieron a la oficina gubernamental de Socho para hablar sobre mí, para que no decían, vamos a evitar que el pastor venga. Es muy gracioso, ¿verdad? Decían que tienen que evitar que el pastor venga. Yo simplemente vengo en un tren, no hay problema, puedo venir a través de la vía rápida. La verdad es que es muy gracioso eso. Cuando yo vine a Seúl, al principio hubo una diversidad de problemas, pero a través de Dios no hubo ningún problema que no fue solucionado. Y en medio de la gracia de Dios, todas las cosas se han dado de una manera hermosa. No se puede comparar con nada. Y también Dios, en medio de nosotros, viendo en las cosas en las cuales ha mostrado su poder, nos causa mucho agradecimiento. Y también han habido enemigos y enemistades en las 4 partes, desde los 4 puntos cardinales, pero Dios nos ha cuidado. Es por eso que no se puede comparar el hecho de que yo me cuide a mí mismo, que Dios me cuide a mí. Cuando vemos en el capítulo 21 de Hechos, en el capítulo 21, el tema de lo que está hablando es que Pablo, antes del día de Pentecostés, trató de entrar a Jerusalén. Pero para ir a Jerusalén, estaba en Troas y había predicado toda la noche en Troas. Por eso Eutico murió, ¿verdad? De que estaba del sueño. Entonces Dios había cuidado, había protegido a Pablo y de esa manera Eutico vuelve a la vida. Eutico, ese joven, estaba muerto, eso era seguro, pero Pablo lo abrazó y le dijo, pues está vivo, y de esa manera él revivió la vida, ¿verdad? La verdad es que debido a Pablo, decía él de repente entre sí, ¿por qué el apóstol Pablo predica tan largo? Si mañana ya se va a ir, entonces, como no iba a regresar a Troas de nuevo, de Asia y de Europa, en toda esa región había predicado este viaje, había realizado su viaje misionero. Está ahora en el tercer viaje misionero. En el tercer viaje misionero, terminando ese tercer viaje misionero, Pablo estaba pensando en ir a Roma. Es por eso que habían pasado muchos planes para ir a Jerusalén, entonces se planeó para ir a Jerusalén, pero cada vez que iba la gente, le decía, esa será la última vez que nos encontramos a Pablo. ¿Por qué? Porque se va a Roma. Yo también en el año 1999 estuve muy mal del corazón. En Nueva York, en Estados Unidos, realicé un seminario y luego me fui a Perú y a Paraguay. Tenía que ir a esos países, pero ese día mi esposa y yo conversamos en Estados Unidos, en Nueva York. Con mi cuerpo está muy débil. Mi esposa también estaba mal de salud, yo también. Pensábamos en que tendría que regresar a Corea o tendría que ir a Perú. Es por eso que conversamos los dos. La verdad es que no teníamos una buena salud en ese momento. Entonces dije, no importa que muera, yo quiero morir, pero predicando el Evangelio. Entonces yo fui a Perú y estuve durante unos días en algún lugar y hice un seminario. Y en ese tiempo mi corazón estaba muy, muy mal. En ese tiempo habíamos prestado con el hermano, el misionero Lee, el pastor Lee, había alquilado un estadio y estaba haciendo presentación. Y la verdad es que mientras estaba ahí, mi corazón latía de una manera muy fuerte. Entonces yo estaba echado, esperando y luego me levanté. Pero cuando subí, y bien terminé la predicación, el pastor Lee
que estaba de presentador, dijo, si de repente entre ustedes hay algún enfermo de cáncer o de SIDA, puede venir para que reciban oración. Y vinieron 200 personas. Y yo le dije, oye, Yongjae, ¿acaso me quieres matar? 너무너무 힘들었거든요. La verdad es que fue muy difícil imponer las manos a ellos, a esas 200 personas, porque estaba siempre echado, estaba cansado. Terminando el seminario en ese año 1999 en Perú, 돌아올 때 공항에 cuando yo regresé a Corea, los hermanos de Perú estaban esperándome en el aeropuerto y cuando yo subí al avión, todos los hermanos de Perú fue lo que decían. Creo que ese es el fin del pastor, esta será la última vez que el pastor esté en Perú. 그때 우리가 En ese tiempo, en el año 1999, estábamos en Daejeon, en la iglesia Hanba. Teníamos el centro de Hanba, el centro misionero, era un edificio de 8 pisos. Y yo ni siquiera podía ver eso levantar 가슴이 멎을 cuando estaba en el 8º piso porque sentía que iba a vomitar. No me sentía bien, sentía que mi corazón se aceleraba. Entonces, por eso yo pensé 3달 살겠나. que de repente solo me quedarán 3 meses de vida. 그래서 내가 앞으로 3달 더 못 살 것 같으면 제 아들을 생각했어요. Y me puse a pensar en mi hijo, si es que de repente me quedarían solo 3 meses. Mi hijo estaba en Estados Unidos estudiando. Pensé dentro de mí, mi hijo se llama Yongguk. Puedes estudiar cuando yo muera, pero ven a Corea para que tú puedas aprender la vida de fe. Pero al final él no vino a Corea. Pero Dios, en el año 1999, en agosto, nosotros estábamos teniendo una relación. Era exactamente antes de que empiece el IYF, porque en el 2001 empieza IYF. En Sokcho teníamos una reunión para la dirección de la playa. Entonces íbamos a la playa de Haebyong, estábamos pasando el tiempo ahí en la playa, nadando, y yo estaba sentado en una parte de la orilla, pero los estudiantes todos traían a sus profesores y los echaban al agua. Pero un jovencito dijo, vamos al Pastor Oksu Park. Entonces todos vinieron, cogieron mis brazos, mis piernas y me estaban llevando. Y estaba a punto de desmayar. Me dije, espérenme, perdón, yo soy mal de corazón. Me voy a morir si José me hace esto. Y cuando yo les dije eso, ellos me miraron y me dejaron simplemente en la arena. De verdad que pasé ese tiempo. Creo que estaba a punto de morir en ese lugar. Y en ese tiempo, yo pensé que de repente me quedarían 2 o 3 meses de vida. Después de eso, llegó el verano y hicimos el retiro en Solbat. Ese día en la noche, desde la tienda, yo estaba echado y pensando sobre lo que estaba pasando. Me di cuenta que desde la oficina central hasta el edificio donde estaba la escuela dominical, yo exactamente, no recuerdo exactamente, pero más o menos son 400 o 500 metros de distancia. Y hoy en la mañana había ido 4 veces en ida y venida. No, era algo increíble lo que había pasado. Cada vez que uno va y viene es prácticamente 1 kilómetro, ¿verdad? Entonces prácticamente yo he caminado 4 kilómetros en esa arena. Por más que calculaba, era correcto ese cálculo que había hecho. Me puse a pensar dentro de mí, ¿cómo es posible que yo haya podido avanzar esos 4 kilómetros? Y creí que mi corazón estaba curado. El día siguiente me levanté en la mañana y creí que estaba curado. Y empecé a correr. En la iglesia de Daejeon en Hanbat había un colegio de mujeres a más o menos de 100 metros de distancia donde estaba y había un bosque de pinos más o menos de 300 metros. Entonces yo al principio di una vuelta de esas 300 metros y cuando quería correr un poco más sentía que me dolía el costado, pero seguí corriendo. Corrí una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Mi cuerpo se empezó a mejorar. Yo podía sentir eso, es por eso que compré una zapatilla para correr muy liviana y cuando yo fui a África, todas las madrugadas me levantaba y empezaba a correr. Cuando fui a Rusia también. Es muy bueno el lugar donde está el palacio en Rusia también. 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros. Y los hermanos me decían, pastor, lo que pasa es que cuando una persona ya está en la vejez,
las articulaciones de las rodillas se desgastan cuando uno corre. Entonces, después de eso, yo me dediqué a la natación, pero debido al COVID-19 el año pasado, yo dejé la natación porque hay un peligro de contagio en el agua. Entonces, yo ahora en las noches, antes de que se haga de noche con los hermanos, yo hago fútbol de sala. 이번에 하나님이 Esta vez Dios, 사도 바울이 podemos ver cómo el apóstol Pablo, 예루살렘에 가기 전에 드로아에서 유두고 죽는 그 일이 일어날 때 내일 때는 밤늦게까지 yo podía ver cómo él estaba predicando toda la noche. 다음에 Y después de eso, 에베소 교회 장로들 불러가지고 había llamado a los ancianos de la iglesia de Éfeso y le dijo que después de que yo me vaya, van a venir lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. 진짜 교회에 항상 사탄 그런 방법으로 Siempre el diablo 말을 하고 de esta manera habla, está en contra y ocasiona esas cosas. 근데 그런 일이 지서들 겪으면서 Pero experimentando esas cosas, los hermanos y hermanas, de repente, a pesar que son amadas por mentiras, 싸우기도 그렇고 또 말도 안 되고 답답하고 안타까웠는데 de esa manera mucha gente, nos sentimos muy tristes de que la gente se encuentra a veces creyendo algunas mentiras. 반대로 또 Dios nos está cuidando de todo eso, pero por el contrario, algunas personas que 어려움 당하는 것도 viendo cómo experimentan dificultades, 내가 나를 지키라는 게 얼마나 무익한 걸 알겠고 algunas personas se dan cuenta cuán 얼마나 놀라운 것인지 necio es el hecho de querer cuidarse a sí mismo, y cuán importante y cuán precioso es el hecho de que Dios nos cuida. Si empezamos a leer el libro de Hechos, ahora vamos a ver el capítulo 21. En el capítulo 21, leyendo ese capítulo 21, versículo 1 dice: después que separamos a ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. 이게로 건너가는 Y hallando un barco que pasaba en Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándole a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. 바울이 이제 바울은 계획을 세웠어요. Pablo había hecho un plan. Si iba a Jerusalén, sabía que el Espíritu Santo le había dicho que iba a estar en la prisión. 감동을 알고 Por eso con esa guía del Espíritu Santo, él iba a ser preso, y con un cuerpo de preso iba a llevar a Roma. 알고 있었어요. Él conocía todo esto. 근데 이제 예루살렘에 가는 길에 Estando en ese camino, 다시 이제 국제로 서로 작별하는 우리는 배에 오르고 저희는 집으로 돌아가니라. está diciendo que iba a descargar porque el barco había de descargar ahí. 형제들의 안부를 그들과 함께 하루 있다가 Y de nosotros completamos la navegación saliendo del Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día, y el otro día saliendo Pablo. 필립에게 A los que estaban fuimos de Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ese tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es ese cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. 그 말을 듣고 Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. 바울이 대답을 Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? 난 예수 Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún por morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 하였노라 하니 Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. 여기 보면 바울이 Podemos ver acá que Pablo 1차 전도에 había hecho su primer viaje misionero, el segundo viaje y el tercer viaje misionero. 그게 다 바울은 Entonces, Pablo 다시 그 땅을 밟지 못할까 하고 3차 sabía que en la mitad del cuarto viaje ya no le iba a quedar oportunidad para llegar a otros lugares. Por eso decía: esta es la última vez, y de esa manera predicar el Evangelio. Especialmente en Efesos, estaba planeado ir por Éfesos, pero no pudo por el tiempo. Entonces llamó a los ancianos de Éfesos, y de esa manera 내가 les dice: 떠난 뒤에
después de que yo parte, van a venir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas que para arrastrar así a los discípulos. Estaba amonestando a ellos y después de eso estaba planeando ir a Jerusalén. 가이사라에 이르렀는데 Estaba llegando a 가이사라에 왔을 때 무슨 일이 일어났냐면은 Toledo, y después de eso llegó a Cesarea. ¿Y después qué pasó? Estaba Felipe, ¿verdad? Tenía 4 hijas, Felipe, cuando fueron a Cesarea, y dice que ellas 4 eran doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí, había un profeta llamado Ágabo, que había venido a ese lugar. 전도자 집에 유했는데 그렇게 처녀로 예언하는 사람 딸이 4명 있었는데 Ese tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. El versículo 10 dice, versículo 11, quien viniendo a vernos todo el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, del versículo 10, y perteneciendo a nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Este profeta Ágabo sabía que estaba ahí, había venido desde Jerusalén. ¿Y qué es lo que dice después? Quien viniendo a vernos todo, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así citarán los judíos a Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Está hablando de que Pablo iba a ser preso, iba a ser llevado a Jerusalén. Escuchando esto, 그 있는 많은 형제자매들이 todos los hermanos y las hermanas que estaban ahí, 그 뭐라 그럽니까? ¿qué es lo que dice acá? 우리가 그 말을 듣고 그 사는 Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. En el versículo 13, ¿qué es lo que dice Pablo? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo soy dispuesto no solo de ser atado, mas aún a morir a Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 중요한 것은 Pablo podía hablar con mucho denuedo. Lo importante es que así como Jesucristo había muerto en la cruz, Pablo también estaba en peligro de ser preso y que lo iban a llevar en la cárcel. A pesar de que escuchaba esto, 바울은 그렇게 해서 자기가 Pablo 갈 걸 알고 있어. sabía que a pesar de eso, él tenía que llegar a Roma. Por eso él, 그 로마서 1장에 보면 나는 si vemos en Romanos capítulo 1, dice, yo deseaba predicar el Evangelio a ustedes que estaban en Roma. ¿Por qué? Porque antes de que Pablo vaya a Roma, 아시아에 al principio, primero yendo a Asia, predicó el Evangelio. Asia, ahora estamos hablando de la región actual de Turquía. No está hablando de Corea, de Asia, de Japón, sino que estamos hablando de Asia del Oeste. Después de eso, pasa hacia Grecia, predica el Evangelio en el tercer viaje. Estaba de regreso 가이사라에 이르렀습니다. y llega hasta Isla Cesarea. 참 뭐라고 얘기하냐면 ¿Qué pasa cuando llega acá? 이 인자가 묶어가지고 이래 Dice que lo iban a amarrar y iba a ser entregado a la mano de los gentiles. 형제자매들이 전부 다 Es por eso que 예루살렘 들어가지 마라고 todos los hermanos le decían que no entre a Jerusalén. 바울은 말합니다. Y Pablo dice, 너희가 어찌하여 ¿cómo es posible que haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa era la voluntad de Pablo para que vaya a Roma. Y finalmente, Pablo, cuando vamos a ver continuamente cómo toma un barco para ir a Roma. 그 배가 풍랑이 만 Pero en ese barco se encuentran con una tormenta en pleno mar Mediterráneo. 14일 동안 해와 Durante 14 días dice que no se pudo ver ni siquiera las estrellas ni el sol. Todo se había desaparecido. 상공들이 배의 기구를 다 떼다 버리고 Todos habían botado. 그 이제 구원의 El resto de 졌는데 del barco estaba muy a punto de perder todo eso. Vamos a ver todo eso luego. Como el ángel le dice a Pablo, 이제 앞에 tú tienes que presentarte frente al César. ¿Y qué pasa luego al final? 로마에 Pablo llega a Roma. 가지고 내가 유대인을 Entonces él le dice, 참 고발하려 하는 게 아니다. yo no he venido para acusar a los judíos. De esa manera él empieza a predicar. 모아가지고 Se juntan los judíos y en su casa de Pablo empieza a compartir el Evangelio. 그 Mientras predica el Evangelio, hay algunas personas, se dividen en 2 tipos de personas. 그걸
Hay gente que recibía esto y hay gente que no reciba. Y de esa manera peleando, uno se aleja y Pablo entra en una nueva casa y empieza a predicar el Evangelio. Cuando uno ve el libro en el cual él entra a Roma, Pablo deseaba predicar el Evangelio en Roma. Por eso es que él va como preso. Pero mientras estaba yendo ahí, había una tempestad muy grande. Y cuando estaba cerca a esta isla de Malta, el barco se rompe y de esa manera decían, ¿cómo es posible que esa persona ha sido un asesino, un homicida? Pero luego de eso le dicen, no, no lo maten a él. ¿Por qué? Porque pensaban que él iba a escaparse, pero toda la gente que sabía nadar se fue y le dijo, váyanse hacia la orilla. De esa manera atrapen lo que les quede en esa manera. Todos ellos quedaron vivos en la orilla. Después de eso los echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando lo mordió, la gente, ¿qué decía? Esa víbora tenía un veneno muy fuerte, ¿verdad? Que puede matar a las personas. Por eso la gente decía, ciertamente este hombre es homicida. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero Pablo lo único que hace es echa esta víbora. Y esa víbora muere. Y después de eso, Pablo estaba totalmente intacto. Cuando una persona es picada por una víbora, muere. Entonces la gente decía, ese es un Dios. Viendo estos procesos, vamos a ver cómo Pablo fue a Filipo y después de dificultades, tribulaciones, problemas. Era una continuidad. Pero no simplemente es Dios permite dificultades por permitirlas, sino que podemos ver como Job al final observa a Dios. Dios estaba mirando a Job. ¿Qué pasaba? Al final, después de que permite que toquen, aunque sea su carne, le dice al diablo, está bien, toca todo, pero no toques su vida. De esa manera, le encarga eso al diablo, pero Dios estaba cuidando a Job. Pablo también parecía que estaba a punto de morir, y la gente pensaba que iba a morir, pero estaba en vida. Incluso el joven Eutico pudo revivir. Viendo esas cosas, podemos ver cómo Dios nos ama y nos cuida. Es por eso que un día, el hecho de que yo haga las cosas por mí, por ejemplo, yo tenía un corazón muy débil y un cuerpo muy débil, por eso desde niño yo odiaba los deportes extremos, porque mi cuerpo era muy débil. Pero cuando yo estaba en entrenamiento, en el servicio militar, yo tuve un infarto y en ese momento me di cuenta de que estaba mal del corazón. Durante unos días, en ese tiempo, como yo solo tenía 22 años, estaba en entrenamiento de servicio militar, simplemente estaba un poco cansado, entré al hospital y después salí y terminé mi entrenamiento en servicio militar.
después de salir del servicio militar, yo ya pasando a 30, 40, 50 años, 몸에 심장나병이 아주 두드러지게 나타나. se mostraron muchas complicaciones en mi corazón. En ese tiempo, el pastor Ion Mo, creo que cuando estábamos en Europa también, yo no, yo no, yo no podía digerir bien los alimentos. Siempre le decía, por favor, hazme un masaje. Por la gracia de Dios, en el año 99, mi corazón se curó completamente. 전혀 뭐 제가 No fue que yo de repente fui por un doctor, 하나님이 나를 sino que Dios me cuida. 그래 이번에 그 Esta vez, 원장님이 ese director del Hospital Kim simplemente sacó un poco de sangre de mí y pasando 2 o 3 días me llamó y que me dijo, pastor, hemos sacado 22 inspecciones de la cáncer por su edad, pero es imposible saber cómo, pastor, usted a su edad esté con un cuerpo tan limpio y tan saludable. Por eso yo, perdón, pero no debería decir esto, pero la verdad es que tengo muy buen apetito y a veces incluso me excedo en la comida, 그래도 pero 위장도 좋고 tengo un estómago muy bueno. 제가 87년도에는 위장 때문에 막 고생한 그때 위장 Más o menos después del año 89 me estaba muy enfermo el estómago. Siempre evitaba las comidas de harinas porque yo no podía digerir bien la comida. 그날이 위장 Pero después de eso también yo me mejoré el estómago, mi corazón también se mejoró. 내가 나를 지키는 것하고 El hecho de yo cuidarme a mí mismo 하나님이 나를 지키는 y el hecho de que Dios me cuide, esas dos cosas no se pueden comparar. 한 번은 제 고모 Una vez yo, 노교단 고모님이 계신데 박 목사 월급 얼마나 받노? una de mis tías me dijo a mí, ¿cuánto recibes de sueldo, pastor? Usted debe recibir, tú debes recibir mucho dinero, ¿verdad? Porque tú eres un pastor de una iglesia muy grande. 돈만 가져오느라 내가 아파트 샀 Entonces me dijo mi tía, dame el dinero que tengo si yo te voy a comprar un departamento. 아파트 잘 사지요. Y yo le decía, tía, pensaba dentro de mi tía, ¿cómo es posible que usted puede comprar un departamento por mí? Yo lo puedo comprar mucho mejor. Entonces yo estando en el carro, yo pensé dentro de mí, en el carro, ¿qué pasaría si yo me comprara un departamento? 그 생각 딱 하면 Y cuando yo pensé en eso, el Señor que puso en mi corazón, ah, pastor, o sea que ya has preparado tu vejez, entonces no necesito ayudarte. Y la verdad es que parecía que estaba a punto de desmayarme. 내가 나를 위해 준비를 다 하고 주님이 안 하시면 Si es que yo preparo las cosas para mí y si el Señor no prepara nada para mí, entonces estaría a punto de fracasar, ¿verdad? 하지 않고 주님 Pero si yo no preparo mi vejez, sino que el Señor es el que obra, 정말 제가 이번에 de verdad, esta vez, 김익수 원장님이 ese director del Hospital Kim ha tenido mucha amabilidad conmigo. Y todos los años también, cuando es fin de año, de la oficina de seguros, me llaman y nos mandan una notificación para hacer el estudio de cáncer. Pero nunca había hecho eso, pero como Dios me cuida, tengo mucho agradecimiento. 바울은 Pablo conocía exactamente esto. A pesar que se levantaron tempestades, a pesar que fue mordido por una víbora, 정말 결박을 a pesar que él fue entrado a la cárcel, a pesar que fue llevado como con el cuerpo de un reo, pero yo soy un siervo de Dios 로마를 복음을 y quiero llevar el Evangelio a Roma. Esa es la voluntad de Dios. Pablo conocía exactamente esa voluntad de Dios. 가이사라에서 En Cesarea, el profeta Agabo sacó el cinto de Pablo y amarró sus manos y sus piernas y le dijo, eso es el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. 그러니까 사도 바울이 예루살렘에 Es por eso que 고생할 줄 알고 la gente sabía que el apóstol Pablo iba a ser llevado a la cárcel 그렇게 간구하고 울리고 y a pesar que pedían todo eso, estaban orando y le pedían para que no haya problema, pero Pablo le dice, 울어 내 마음 ¿qué haces 하느냐 llorando y quebrantando mi corazón? 나는 예수님의 Porque yo estoy dispuesto no solo de ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. 그 정도 되면 자유가 있습니다. Hermanos, si tienen ese corazón pueden tener la verdadera libertad. ¿Por qué? 내 몸을 내가 살피지 Porque yo no cuido mi cuerpo, sino que Dios cuida mi cuerpo. Yo puedo encargar todo esto a Dios. 저는 이제 Es por eso que yo, 저녁마다 한 todas las noches, 정도 이렇게 casi una hora, 사역자들하고 junto con los pastores y con los hermanos de la iglesia, hacemos ese fútbol de mesa. 팀에서는 En mi equipo, de verdad,
Hay muchos equipos muy buenos. Entonces, yo puedo ver que hay un grupo de pastores y el grupo de los hermanos comunes. Yo estoy en la posición de atacante. Yo no puedo atacar mucho, sino como tengo mucha edad, utilizo mis mañas, así golpeo solo despacito para que la pelota pueda ir y de esa manera podemos ganar. Los hermanos en el otro equipo, el pastor Park Yong-chu, cuando tira un patadón, parece que fuera una bala la que salió el pastor Min Chol-lee también, y también el pastor Che Hong Kim. No se imagina, la velocidad es tan rápida que ni siquiera puedo ver el balón. Pero yo creo que siempre nos dejan ganar, porque nosotros parecemos que vamos a ganar. Ayer perdimos nosotros. Pero los hermanos se sienten muy divertidos al jugar. Y también el patio de nuestro salón de culto es muy bueno para poder hacer ese fútbol de mesa. No hace mucho frío ni tampoco mucho calor en esta época, por eso es muy bueno. Dios me cuida. Y eso no se compara al hecho de que yo cuide mi vejez. Sí, yo podría cuidar mi vejez o preparar algo por mi vejez, pero no se puede comparar lo que yo hago con lo que hace Dios. Yo tengo que dejar esto para que Dios pueda trabajar libremente. Mi salud, mi futuro, mi vejez. Para todas estas cosas, la verdad es que Dios me ha dado un cuerpo saludable, por eso que tengo mucho agradecimiento. Después de 1 hora de hacer ese fútbol de mesa, mi cuerpo se siente muy refresco y puedo comer mucho más. Perdón, hermanos y hermanas, pero me encanta comer. Eso es Dios también. No sé cómo es posible que la comida sea tan rica. La verdad es que pienso que tengo que comer un poco más, pero sin que me dé cuenta estoy comiendo bastante ya. Dios me ha permitido que pueda orar para el Evangelio. Es verdad, si Dios quiere utilizarme, ¿cómo podría utilizarme si estuviera enfermo, verdad? Tiene que curarme, ¿verdad? No se compara el hecho de que Dios me cure a que yo me quiera curar por sí mismo. Por eso cuando utilizamos nuestro cuerpo para el Evangelio, cuando echamos todo nuestro corazón para el Evangelio, es muy maravilloso porque Dios se encarga de toda mi vida. El hecho de que yo quiero criar bien a mi hijo o que Dios obre, no se comparan esas dos cosas. El hecho de que yo quiero cuidar mi salud o que Dios trabaje, no se comparan esas dos cosas. Cuando yo tuve 50 años, yo pensé que de repente solo iba a vivir hasta los 60 años y yo calculé eso en mi vida y ordené muchas cosas en mi vida. Pero mientras ordenaba se aumentaban más las obras, por eso que no parece que estuviera ordenando todo. Pero, de verdad, en nuestro país no era así, pero cuando yo llegué a los 60 años, el promedio de vida aumentó. Es por eso que yo empiezo a aumentar mi edad, pero también el promedio de vida empieza a aumentar. Por eso que, a pesar que tenga más edad, no hay mucha diferencia. Dios está permitiendo que yo pueda vivir de esa manera. Pasado mañana voy a tener 80 años. La verdad es que no era imposible imaginar eso, como podía tener esta salud. Dios me estaba cuidando y me estaba protegiendo. Especialmente el hecho de tomar un avión. Recientemente, desde el año pasado, yo no tenía oportunidad para subir a un avión. Desde el año pasado, en marzo, yo fui a Estados Unidos. Después de eso, no he subido al avión para nada. Prácticamente ya ha pasado un poco más de un año de que no he subido a un avión. Creo que mi cuerpo se ha mejorado mucho en el pasado año. Cuando uno sube al avión debido al cambio de hora, uno no puede dormir toda la noche, ¿verdad? Y cuando subo al altar, aunque parezca que yo predico por predicar, mis piernas están tan nerviosas, pero me olvido del cansancio y empiezo a predicar. La verdad es que tengo mucho agradecimiento frente a Dios. Pablo conocía esto. Después de, como ustedes conocen también, sabía que iba a ser preso en Jerusalén, que iba a ser hecho un reo y también que iba a presentarse frente al emperador de Roma y iba a ser juzgado ahí. Hubieron una tormenta de 14 días, no podían ver ni siquiera las estrellas ni el sol. Estaba preocupado porque se acabaran todas las víveres, pero el ángel de Dios le dijo, tú tienes que presentarte frente al César. Por eso
Dios está permitiendo eso. Finalmente, en la isla de Malta bajó y pudo curar a la persona que estaba enferma y en muchas enfermos que estaban en el camino curó y también pudo testificar a Jesús. Y cuando partió, llegó hasta Roma. Y cuando llegó a Roma, invitó a los judíos y él dijo, yo no he venido para acosarlos. Y les empecé a explicar, empecé a predicar el evangelio a los judíos. Y había muchas personas que escuchaban eso y había personas que no escucharan eso y dividieron entre dos. Es por eso que Pablo, para ese momento, él, en una casa de Juan, empezó a creer eso y empezó a predicar el evangelio a muchas personas. De esa manera podemos ver cómo se forma este libro de Romanos, cuando Roma acepta ese evangelio. A través de Roma, de Pablo, Roma empieza a recibir el evangelio. Después de eso parte a Rusia, a Inglaterra, a Alemania, a Italia. Y el evangelio se expande en Europa. Y después cuando Martín Lutero hizo esta reforma religiosa, hasta ese tiempo, en muchas iglesias, antes de eso, en muchas regiones el evangelio no había entrado. En Estados Unidos, cuando los puritanos tuvieron muchas persecuciones, en ese tiempo fue cuando se descubrió este nuevo continente en América. Y muchos puritanos pasaron a Estados Unidos como inmigrantes y para obtener la libertad y la vida de fe pasaron a Estados Unidos y construyeron los centros. Primero construyeron el salón de culto, luego los colegios y luego sus casas. En ese tiempo Estados Unidos era conocido por la sabiduría que tenía, especialmente si más o menos en 13 meses se construyó este edificio de Empires. Es imposible creer que hayan hecho esos 102 pisos de ese edificio en esos 13 meses a la tecnología que tenía en ese tiempo. Cuando vemos el Empire State Building, dice que nadie podía entrar porque pensaban que se iba a derrumbar. Pero, a pesar de, aunque el avión había pasado por ahí, pero no hubo ningún problema de partir de ese momento pasar a la gente ahí. Entraba. En ese tiempo, viendo la mentalidad de los estadounidenses, era muy sorprendente. Pero ellos, Estados Unidos, empezando a tener riquezas, y luego de eso lo más importante es que el doctor Benjamin Spark escribió un libro sobre la protección de los niños. Decían que cuando los niños nacen, aunque originalmente no tenían que darles de mamar cuando los niños lloraban, sino que tenían que hacer que crezca su autocontrol. Yo también, cuando crié a mis hijos, yo me enfoqué, desde los 6, 7 años, yo me enfoqué en enseñarles el autocontrol. Por eso, por ejemplo, mi hijo me dice, cómprame un helado. Sí, yo le puedo comprar, pero a veces no le compro. ¿Para qué? Para que pueda aprender ese autocontrol. Cuando yo calculo más o menos de 10 veces que me pide, yo le puedo comprar 7 veces, pero 3 veces no le compro el helado, a pesar que tenga dinero. A veces quiero sacar el dinero, pero no, le digo, no voy a comprarte. Papá, ¿pero por qué? Me decía él, no, te he dicho, le dice, papá, te he dicho que no. Y de esa manera mi hijo empezó a aprender ese autocontrol. Él empezó a dejar de comer lo que él quería comer. Pero cuando uno tiene 19, 20 años, es difícil en esa edad enseñar ese autocontrol. Cuando tiene 30, 40 años es imposible. Pero cuando tiene 6 o 7 años, como no puede vencerme a mí, él tiene que quebrantar su corazón frente a mí. Por eso, el hecho de aguantar las cosas que él quiere comer o de repente dejar de hacer lo que él quiere, poco a poco puede aprender el autocontrol a esa edad. Eso es muy bueno. Yo, a través de eso, yo estoy haciendo la educación del Colegio Lincoln, que enseñan el autocontrol a los estudiantes del Colegio Lincoln. Por eso ellos mejoran mucho. Ahora, en el edificio de Springfield, nosotros vamos a establecer un colegio medio y secundario. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes de Corea van a Estados Unidos, pero dice que solo el 20% de los estudiantes se gradúan. ¿Por qué? Porque caen las drogas, caen los juegos, caen en el mundo. Pero actualmente estamos enseñando educación para el desarrollo intelectual en el Colegio Lincoln. En el extranjero, muchos representantes de muchos gobiernos han venido al Colegio Lincoln y reconocen ese colegio como el mejor colegio del mundo. Mucha gente se sorprende. Es por eso que cuando ven el Colegio Lincoln, vamos a hacer que ellos sean unos maestros en el inglés desde el colegio intermedio. Vamos a hacer todas las clases en inglés. El año pasado, cuando hicimos el concurso del habla inglesa, los primeros premios fueron arrasados por el Colegio Lincoln.
De esa manera vamos a entrenar para que ellos puedan utilizar el mismo inglés con los estudiantes nativos de inglés. Lo más difícil en Estados Unidos es el aprender inglés y el controlar su tiempo. El idioma es difícil hablar inglés. Aunque estudien, igual es prácticamente imposible hablar en inglés igual que las personas que están ahí. Y también no pueden ordenar su tiempo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay droga, hay juegos, hay fiestas, hay muchas tentaciones. Por eso, así como el Colegio Lincoln, vamos a enfocarnos para que ellos estén en un dormitorio en el cual no puedan utilizar celular y también puedan controlarse y enseñarles el mundo del corazón. De esa manera, ellos sí están. Cuando uno va a la universidad es un poco tarde para aprender el inglés porque ya es tarde. Pero cuando están en el colegio intermedio o secundario, vamos a hacer una nueva forma para que ellos no puedan estudiar, utilizar el celular y simplemente puedan estudiar. Y de esa manera, el 99% van a poder graduarse. Esa es lo que nuestra meta y cómo queremos guiarlos. Por eso, cuando muchos estudiantes de Corea van a Estados Unidos, caen en las drogas y después de eso ellos regresan y la familia se rompe. Y cuando están los padres alejados de los familias también trabajando, hay rupturas de las familias. Por eso cuando enseñamos a que ellos obedezcan, realmente se van a transformar en estudiantes ejemplares. Estoy seguro que el 99% se va a poder graduar. Por eso cuando vayan a Estados Unidos, es mucho alto el problema cuando los estudiantes van y caen en las drogas. A veces escuché que los estudiantes van a Estados Unidos y cuando vienen, dice que su amigo de Estados Unidos había mandado en una torta droga. Dice que en toda esa torta habían colocado, en el pastel habían colocado de droga y lo habían mandado. Por eso que esa torta, ese pastel, cuando llegó al aeropuerto, abrieron esta torta, ese paquete, y decían, ¿qué? Desde Estados Unidos están mandando una torta, un pastel para acá, para esa joven. Cuando abrieron podían ver que estaba la droga escondida. Entonces, los policías vinieron hasta la casa de esta persona de Corea y dijeron, han venido. Y después de eso, 10 minutos abrieron la puerta y cuando vieron cómo estaban abiertos y abrieron cómo estaba la droga ahí, ese estudiante le hicieron una prueba antidoping de drogas. Entonces, cuando sacaron 50 de esos cabellos que ella tenía, pueden ver exactamente cuándo y si es que ha hecho o no, o consumido o no droga. Entonces, de esa manera verificaron que esa persona no había consumido droga nunca, pero debido a sus amistades que tenía, pues tuvo ese problema, pero se solucionó de una manera correcta. Yo me enteré de eso, entonces nosotros estábamos ayudándole sobre esa parte. Bueno, hay muchas cosas que han pasado de esa manera, pero dentro de Jesucristo, el hecho de que Jesucristo me cuide no se compara con nada. El hecho de que Jesucristo cuide a mis hijos. Si es que yo soy mi dueño, Jesucristo no puede trabajar. Pero si yo puedo encargar todos mis hijos, todos ellos a Jesucristo, a mi salud, mi futuro, mi sabiduría, todas las cosas se transforman en Jesús y el Señor me cuida. Ahora tengo mucha edad, pero a veces a muchas personas me dicen que de repente debería tener un apartamento para cuidar. Hay muchas personas en la iglesia Gangnam también que quisieran comprarme un departamento, pero yo les he dicho que no. Pero yo les dije, no, cómprale a los demás pastores y después yo voy a aceptar ese departamento. Y después de eso ya no me dicen nada. No se compara el hecho de que Dios cuide mi vejez y que yo cuide mi vejez por mí misma. Si pensamos simplemente en la parte humana, no podemos ver en el corazón de Dios. Y de esa manera se transforma de una manera ambigua mi fe. Por eso, si es que yo he encargado toda mi vejez al Señor, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Yo no he preparado nada para mi vejez. ¿Por qué no he preparado nada? Porque si yo preparo para mi vejez, estoy seguro que Dios no va a prepararlo. Quiero pedirle algo. Tiene que dejar encargar todo esto a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera, si es que yo encargo toda mi familia, toda la educación también de mis hijos, y incluso la obra que estoy haciendo, yo no les menciono todo, pero la verdad, estoy seguro de que Dios va a obrar mucho mejor que nosotros. Por eso que yo quiero que ustedes en todo el mundo, quiero que se enfoquen en todo el mundo ahora. Quiero que vean cómo Dios nos ha cuidado, cómo me ha cuidado. Me ha cuidado de las dificultades, a mí me ha cuidado de los juicios. No se compara en nada el hecho que Dios me cuide. Algunas personas de repente, por Pablo, le decían, por favor, Pablo, no vayas a Jerusalén, vas a ser apresado, vas a ir a la cárcel.
Sí, es obviamente que el hecho de ir a la cárcel no es bueno, pero todo el mundo decía eso, pero Pablo no pensó de esa manera. Le dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? 내가 Por eso le dijo, 이름으로 감옥까지 죽을 것이다. porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más, aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Es por eso que fue a Jerusalén, fue preso y de esa manera va a Roma. 바울이 로마로 가는 Y 배를 cuando estaba yendo en Roma, el diablo quiso hacer que no pudiera ir. Por eso durante 14 días hubo una tempestad. Es imposible que haya una tempestad. Una tempestad puede durar de repente un momento, pero ¿cómo es posible que tenga que durar 14 días? Es imposible porque se había acabado todo el virus. También no podían ver siquiera el cielo y las estrellas. Pero se mostró el ángel frente a Pablo y le dijo, Dios desea que tú estés frente al César. Y de esa manera, Pablo va frente al César, testifica el evangelio y de esa manera empieza a establecerse el cristianismo en Roma. Nos llena de agradecimiento esto, ¿verdad? El emperador Constantino, cuando bajó la orden de privación del cristianismo, un tercio de la población de Roma ya era cristiana. No hemos calculado exactamente, pero significa de que había muchos cristianos en Roma. Muchos cristianos habían derramado su sangre y habían muerto como mártires en los coliseos, pero el cristianismo avanzó. Y de esa manera, en las catacumbas, en esas cuevas subterráneas, ellos crearon un camino para que los cristianos puedan evitarse. Cuando entraban y dice, cuando la gente perdía los caminos no podían encontrar y estaban destinados a morir. Solo los cristianos estaban en las catacumbas. Como eran cuevas subterráneas, nadie podía entrar ahí. Porque si entraban ahí, si perdían el camino, simplemente estaban destinados a morir en esos lugares. Por eso ellos escapaban ahí, en las catacumbas vivían. Había muchos cristianos que vivían de esa manera. Es por eso que, entrando el evangelio a Roma, empezó desde Roma hacia Europa, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a Rusia, y el evangelio se expandió. Y después de eso, cuando los puritanos entraron a Estados Unidos, se estableció Estados Unidos, y después de eso, en muchas regiones se predicó el evangelio porque Estados Unidos, cuando iban los misioneros también ahí, establecieron, enseñaron la Biblia a los colegios, empezaron a orar. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Empezaron a mandar misioneros al extranjero. Cuando yo recibí la salvación en el 1962 en Estados Unidos, la cantidad de misioneros eran 520 misioneros de Estados Unidos acá en Corea. Imagínense si en Estados Unidos simplemente hubiese cantidad en todo el mundo, ¿cuántos misioneros hubieran habido? Está más o menos en Japón, China y Corea. El Evangelio entró en una época contemporánea. Están haciendo muchas historias del Evangelio. Ahora, el momento de que recibimos el perdón de pecados y predicamos el Evangelio, Dios está muy agradado de esto. Abre las puertas en todo el mundo para que podamos predicar el Evangelio. Por eso que tengo mucho agradecimiento por esto. Hoy en la noche, el pastor Lee en Ghana, le hemos dado un tiempo para que pueda testificar. Hace un poco de tiempo falleció. Durante 40 minutos, Samon, la esposa, explicó cómo el pastor no podía escuchar, se hizo sordo, pero su esposa al costado estaba escribiendo todo lo que le escuchaba y le escribía para que el esposo pueda ver y explicar el Evangelio. Dice que falleció sin absolutamente nada. Por eso en Ghana, muchos hermanos y muchas hermanas están llorando por la partida del misionero Lee. La misionera Park también estando acá. Ayer vino en la noche y me dijo, quiero ir a Ghana rápido. Quiero estar al costado del sepulcro de mi esposo. Dice que la iglesia también dice que venga rápido. Entonces quiero estar junto con mi esposo predicando el Evangelio. Y de esa manera quiero presentarme al frente. Y por favor, permíteme, me dijo pastor. Y yo le dije, está bien, misionera, no hay problema, puede ir. Si se quiere hacer eso, puede ir allá antes de que fallezca. La verdad es que es muy, muy sorprendente. Cuando uno está con una debilidad o un déficit en el oído, ese pastor era muy sorprendente porque predicó el evangelio muy grande en Ghana. Y la iglesia empezó a levantarse de una manera sorprendente. En Accra se logró una obra del evangelio muy grande. Desde el punto de vista, creo también que Dios, de mucho agradecimiento frente a Dios por esto. Hermanos, nosotros, hay dificultades y problemas para nosotros, pero sí o sí, cuando predicamos el evangelio hay dificultades, pero existe el Señor que nos cuida
nos protege y está junto a nosotros. Quiero deciros una vez más, el apóstol Pablo, ¿qué dijo? 만일 하나님 안 계시는 사도 Si es que Dios no hubiera existido, el Pablo no hubiera dicho de esta manera, pero como Dios existía y estaba junto con él, le dijo, estaba muy contento de poder hacer esta obra de Dios. Por eso Pablo, 정말 de verdad, vivió por el Evangelio y entró a Roma. 전 세계 복음을 Él predicó el Evangelio. 또 우리가 증거하는 Y también lo que testificamos 온라인으로 ahora a través del Internet, a través del programa Zoom, a través de los canales de televisión. 몇 개의 방송국이 Cientos de canales están transmitiendo en todo el mundo la predicación que hacemos, por eso que tengo mucho agradecimiento. Hermanos, hermanas, amados, vivan por el Evangelio. Vivan para el Señor. 감사합니다. Muchas gracias. 그래야 하나님이 여러분 Dios, 하는 손이 여러분 espero que ustedes puedan entregar toda su vida a Dios, porque no hay nada mejor que Dios los cuide. 다음 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense mucho. Gracias.